Y estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Este lunes, en su primera conferencia matutina del año, el presidente López Obrador señaló que habrá una revisión de organismos autónomos para ahorrar en rentas de oficinas, viáticos y lo que denominó gastos superfluos. El mandatario dijo que las funciones que realiza el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, puede realizarlas la Secretaría de la Función Pública. El INAI respondió señalando que su papel es ser contrapeso del poder público para evitar que se impida o limite el derecho a saber y que toda acción o injerencia por parte del Estado para restarle autonomía atentaría contra su origen social y democrático. Bien, segundo tema de la noche. Daniela, regresamos a la agenda nacional con este tema que el presidente ya ha puesto en varias ocasiones sobre la mesa, sobre los organismos autónomos. Y para poner un poco en contexto el tema del INAI, tras las reformas del 2014, se había visto la consolidación y la creación del INAI, después de que se transformó del IFAI, como un logro para el acceso a la información y para perseguir este derecho en México. Por un lado, hay quien reconoce la creación del INAI, y hay por otro lado quien piensa que la autonomía que se le garantizó constitucionalmente a este organismo en la práctica pues está muy debilitada. ¿Tú cómo estás viendo esta propuesta para desaparecerlo? ¿Coincides con el presidente en que hay que revisarlo y desaparecerlo o cómo lo estás viendo? Pues definitivamente creo que desaparecerlo sería un error muy grave. Definitivamente creo que sería un atentado contra uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía, que es el acceso a la información y a la protección de nuestros datos personales, que son dos de las principales funciones que tiene el INAI a su cargo. El INAI ha sido una institución clave para las organizaciones de la sociedad civil, para la academia, en la lucha contra la impunidad y en la defensa de derechos humanos. Creo que en el tema de la revisión, pues podríamos tomar, por ejemplo, la revisión o la toma que ya tuvieron por parte del partido de Morena y de la presidencia con la CNDH, ¿no? Donde las mismas nuevas designaciones, donde se revisaron precisamente todos estos costos presupuestales y el tema de las personas que estaban al interior de las instituciones. Y pues ya van dos escándalos de nombramientos. El primero, la persona titular de la Sexta Visitaduría, la cual era un vendedor que únicamente había realizado una pasantía en un despacho que se dedica a derecho ambiental para dirigir todas las investigaciones en materia de derechos ambientales y derechos económicos, sociales y culturales. Y la segunda, apenas esta semana, la primera visitaduría que se encarga de investigar violaciones graves en temas contra el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Gobernación, tiene el programa de personas desaparecidas, dirigida por un director general, porque ni siquiera han podido nombrar visitadores generales, porque no cumplen con los requisitos de los perfiles, que era una persona que se dedicaba a cuestiones electorales, ¿no? Además, pues cabe recalcar que gracias al INAI hemos tenido acceso y un contrapeso a instituciones y dependencias gubernamentales, ¿no? Y un ejemplo muy claro hasta ahora es el caso de Obedrecht, por ejemplo, ¿no? En el cual el INAI ya garantizó que se tenía que tener acceso a este expediente y, por ejemplo, la misma Fiscalía no ha querido dar esa información. Bien. ¿No? Entonces, definitivamente será un retroceso. Eder, Daniela ya pone sobre la mesa la importancia y en la lucha de la sociedad civil precisamente por garantizar el acceso a la información. ¿Tú coincides con el presidente en que se debería de desaparecer? ¿Que nada más son gastos superfluos? Es muy similar esta discusión a la que se ha dado en torno a los fideicomisos, ¿no? Cuando el presidente López Obrador habla de los excesos presupuestales que se cometen con estas instancias que en realidad ya han llegado para suplir las tareas del Estado mexicano. Nosotros siempre hemos dicho, bueno, tenemos, o en el gobierno federal, o si después llega otro también, el otro tendrá también derecho a establecer otros mecanismos para garantizar los mismos derechos. Nadie
se puede oponer, nadie se debería oponer al derecho a la información, al derecho a la transparencia. Pero aquí el tema es, el titular del Ejecutivo está planteando otra forma de garantizar estos derechos y generar un esquema de austeridad republicana, que son dos cosas que para él son muy importantes. Tienen el mismo nivel de importancia en un contexto en el que se necesita mucho dinero porque el Estado mexicano quedó desfalcado luego de 40 años de corrupción. Entonces, en ese sentido, pues creo que él tiene todo el derecho a poner planteamientos sobre la mesa y que se discutan en el Congreso de la Unión, y si son aprobados, pues entonces lo único que podrá hablar por sí mismo son los resultados, es decir, después de un tiempo se tendrá que evaluar si eso no es funcional, esta otra forma de garantizar los derechos. Sacralizar a una institución como si sin ella no se garantizaran los derechos es entrar en un discurso absolutamente maniqueo. Ahora bien, hay muchas cosas que se le tienen que reconocer al IFAI y a la manera en la que ha funcionado, que se tienen que garantizar. Cuando pasó la discusión sobre el tema del suministro de medicamentos, y yo decía, a ver, reconozcamos que sí hay una cadena de suministro de medicamentos que se va a romper porque se va a cambiar el esquema, pero ahora entonces lo que tiene que suceder si se va a modificar el esquema es que no hay escasez de medicamentos en el corto plazo. No nos podemos dar ese lujo. Es lo mismo acá, no nos podemos dar el lujo de que haya otra vez opacidad en las instituciones. Yo creo que hasta ahora es una lucha permanente para que haya transparencia. Entonces, en ese sentido, yo lo que digo es, hay que darle el beneficio de la duda, hay que dar el debate si hay otro esquema de funcionamiento y con el tiempo evaluar si sí funcionan las cosas como lo está planteando el presidente López Obrador. Bien, Estefanía, una de las cosas o de los elementos que yo diría fueron de los más de los objetivos que se persiguieron para cuando el INAI se convirtió en un organismo constitucionalmente autónomo era precisamente la ampliación de los sujetos obligados a proveer la información. Si la Secretaría de la Función Pública absorbiera las tareas del INAI, ¿no estaría siendo un poco contraproducente precisamente en el garantizar el acceso a la información al ser el Poder Ejecutivo también un sujeto obligado? No, yo creo que se pone sobre la mesa el esquema de lo que hace la Secretaría de la Función Pública, del sistema de transparencia, no tanto en el sentido de adoptar desde ahí, ¿no? Yo creo que es algo que se puede platicar y yo coincido con él, no se debe hacer santos estas instituciones y menos si lo que se trata de hablar de esto, si se trata de corrupción mucho más, de transparencia también. Y me llama la atención que Daniela mencionaba que es desde la sociedad civil, desde donde se ha construido también parte de la legitimidad de esta institución, porque le ha ayudado mucho a la sociedad civil. Pero también ha sido la sociedad civil quien ha criticado y cuestionado muchas de las funciones del INAI, desde que no quiso transparentar algunos documentos y fotografías respecto a la guardería ABC, respecto a otros momentos importantes de violación de derechos humanos, donde el INAI se ha lavado las manos diciendo, no, es que no puedo dar esa información, yo ya solicité que la dieran, pero si no te la han dado, pues no pasa nada. Entonces, también ha habido grupos de sociedad civil, artículo 19, que también había cuestionado estas cosas, Fondar, que han dicho, bueno, si se trata de que tú me digas que la autoridad dice que no me puedes dar la información, pues entonces ¿cuál es tu función? Y creo que eso se platicó a mediados del 2016, 2017, y que hoy nos tiene también para cuestionar esto. Yo creo que hay que cuestionarnos no la función, sino el esquema y cómo se está moviendo el INAI en este momento. Es un buen momento para platicar y para cuestionarnos si debemos transformar las funciones y la manera en la que se mueve. Desde luego tiene algunos esquemas siendo algo autónomo, una institución autónoma, en la que se puede gastar dinero a discreción, y creo que eso también tiene que haber la apertura de platicarlo y de cuestionar. A mí lo que más me parece complicado es que no se pueda cuestionar ni un poco la función de estos organismos sin que se ofendan algunos personajes, y creo que lo que tenemos que hacer al contrario es abrir el diálogo para crear mecanismos mejores. Desde luego el INAI es perfectible, pero que la discusión sea no lo toques, pues lo hace creo que menos abierto para tratar de subsanar los errores que pueda tener. Entonces yo diría que se tiene que caminar hacia mayor transparencia, a que funcione mejor, a que sea más eficaz, y no solamente lo ha dicho el presidente, porque no ha sido la única persona, se ha dicho desde muchos de estos espacios, adoptemos la crítica desde ahí,
y tratemos de generar un organismo que funcione mejor, porque la idea es que funcione mejor y le funcione mejor a la ciudadanía, ¿no? Lisa, ¿tú coincides con Estefanía o dónde te sitúas tú? Yo me sitúo en la duda porque no hay una propuesta legislativa concreta y aunque el presidente pueda soltar la idea en la mañanera de que esto se debería revisar, no tiene la competencia para poder hacer una modificación al estatus de órgano autónomo que tiene el INAI. Eso le compete al Congreso de la Unión y sería una reforma constitucional que tendría que ser ratificada también por congresos estatales. Eso primero. Y me sorprende un poco que le den el banderazo, digamos, como a esta idea, cuando en otras ocasiones justamente lo que se ha defendido es que no deberíamos discutir especulaciones y esta en este caso en particular pues es una especulación. Estuve más de 2 horas intentando buscar si había algún tipo de proyecto. La verdad es que encontré las menciones en 2 mañaneras nada más, pero al margen de esta discusión yo lo que traigo son algunos ejemplos de cómo se ha podido utilizar el INAI efectivamente para lograr mayor transparencia y acceso a la información. De entrada, los estados, por ejemplo, que recibieron financiamiento extranjero directamente los gobiernos estatales para montar lo que se conoce como tribunales de tratamiento de adicciones, no reportaban la información de cuántas personas tenían adentro de estos tratamientos, si estaban funcionando, si no estaban funcionando, y fueron cosas que nosotros como ciudadanía fuimos solicitando por la vía del INAI y con apelaciones fuimos resolviendo hasta que esos datos se encontraron. El caso de la desclasificación, por ejemplo, de los protocolos de tratamiento de adicciones adentro de los centros penitenciarios que no existen, están mal hechos y que están clasificados por la autoridad justamente porque son instrumentos altamente deficientes, es algo que también estamos peleando a través del INAI. Se interpusieron incluso también juicios de apelación por la vía del INAI frente al hecho de que, por ejemplo, los datos de erradicación y aseguramiento de drogas de 2000 a 2006, la CEMAR dice que no los tiene y no los encuentra. Entonces, la Secretaría de Marina, entonces imagínate si la Secretaría de Marina, que es la que tiene la competencia de hacer erradicación o coadyuvar a la Sedena en la erradicación, no encuentra los datos, pues ¿quién los tiene que hacer? Y para eso ha servido el INAI. Ley de ejecución penal, por ejemplo, que desde 2016 tiene un beneficio de excarcelación para personas que no tendrían que haber sido encarceladas, por ejemplo, también por delitos de drogas, y que esta administración celebró mucho con las leyes de amnistía. Tampoco se tenían los datos, los gobiernos estatales tampoco los estaban reportando y pudimos a través del INAI justamente acceder a esta información. El caso de la capacitación de los operadores del sistema de justicia penal, que varias contrarreformas se han intentado pasar en este sexenio. En los estados, por ejemplo, de Hidalgo, de Tabasco, el Instituto de Transparencia resolvió cosas tan simples como el hecho de que son las fiscalías estatales quienes tienen la obligación de darnos información y dar cumplimiento a las resoluciones, cosa que no se ha hecho. El caso de Baja California, el Poder Judicial tampoco tenía información sobre cómo se aplicaba el 10º transitorio y la excarcelación de la Ley de Ejecución Penal, y un larguísimo etcétera. Te podría dar cientos de ejemplos de cómo en realidad sí se ha hecho un trabajo muy importante para lograr que los sujetos obligados no puedan hacerse roscas, valga la redundancia o la referencia al Día de Reyes el día de hoy, justamente para no darle a la ciudadanía la información que les compete, compilar, transparentar y ofrecer para que se puedan hacer esas famosas evaluaciones de impacto. Ahora imagínense, si no tuviéramos acceso a la información, ¿cómo podríamos evaluar si cualquier alternativa que se presente funciona o no funciona? Bien, Daniela, por alusiones personales, ¿quieres responder? Pues sí, creo que al final lo que mencionaba Estefanía de lo que dice el INAI, el gobierno al final, yo digo que se lo tiene que dar si lo impides. El problema al final sigue siendo el gobierno, ¿no? Justamente el INAI es un contrapeso y quien le está diciendo tienes que dar esta información. Ya si los gobiernos anteriores y presentes se siguen negando a dar la información, pues es otra cuestión, ¿no? No es un pobre funcionamiento del INAI, ¿no? Que hay cuestiones que se pueden mejorar, pues definitivamente, como en toda institución. Esta administración tampoco ha tenido la iniciativa de fortalecer a las instituciones, al revés, hemos visto poco a poco cómo se han ido desmantelando y cómo les ha ido quitando recursos. Ahora el pretexto va a ser el tema de COVID, pero pues eso, ¿no? Al final, como bien dice Lisa, seguimos hablando de en principio, pues una especulación, ¿no? Bien, finalmente, Eder, tenemos algunos segundos, ¿quieres agregar algo más? Rápido.
No es ningún pretexto el tema del COVID, de hecho ya se garantizó con la austeridad republicana de los 2 primeros años, ya se garantizó la compra de la vacuna y la reconversión hospitalaria, etcétera. Entonces, no es por ahí. Andrés Manuel siempre ha sido un pregonero en el mejor de los sentidos de la austeridad republicana, y si de pronto la defensa a ultranza es por que no desaparezca la institución, entonces hay que hacer voces para que se ajusten al esquema de austeridad, ¿no? Para que también ellos le bajen a estos modelos de gastos superfluos que son del régimen anterior y que fueron muy costosos para la ciudadanía. Yo coincido con Lisa, siempre cuando queremos que un gobierno, cualquiera de los niveles, esclarezca algo, recurrimos al IFAI. Es muy importante la labor que han realizado, es perfectible totalmente. Entonces, aquí lo que hay que hacer es pedirle que se ajusten al esquema de la austeridad republicana, que ya vimos que es funcional. Con la austeridad republicana se ha logrado establecer una red que no existía de comunicación y de respaldo y diálogo directo con la ciudadanía, con los adultos mayores, y en un esquema absolutamente austero, transparente y eficaz. Entonces, no hay motivos para mantener estos gastos tan groseros para el país y para las finanzas públicas. Bien, pues estaremos atentos a lo que ocurre si se queda nada más en una propuesta del presidente, pero como dice Lisa, tiene que hacerse una vía legislativa si es que se quiere hacer una reforma constitucional para modificar o en su dado momento desaparecer el INAI. Vamos a una pausa. La Ley General de Educación Superior, pendiente aún de aprobarse en diputados, ¿logrará evitar que las instituciones educativas se vean involucradas en actos de corrupción? Eso piensa el presidente López Obrador. Veremos qué dice la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas.